Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un texto, en extractos de un texto que marcó a mucha gente a finales del siglo XX. Hablamos de Hombría al Máximo, de Edwin Lewis Cole. Es una mirada muy particular, desde una óptica cristiana, sobre qué significa ser hombre, la responsabilidad, el carácter. Exacto, una visión muy definida, con un enfoque fuerte en las relaciones, la familia. Nuestra idea hoy es como desmenuzar un poco las ideas principales que presenta Cole. ¿Qué ve él como barreras, ¿no? ¿Y qué caminos propone para eso que llama el máximo potencial? Veremos qué principios destaca para la vida, para la familia. Vamos a explorar eso. Hay algo interesante ya desde el vamos en el prefacio de Ben Kinchlow. Sí, él habla como de una crisis de modelos masculinos, ¿no? Como que la falta de figuras paternas o masculinas fuertes podría generar confusión en los jóvenes. Y también está la experiencia del propio Cole, ¿no? Esa sensación en un avión como de recibir un mensaje casi divino, muy directo para hombres. Totalmente. Eso ya te da una pauta de la intensidad, del enfoque del libro. Es como una llamada urgente. Bien, entonces empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente esa hombría al máximo? El libro usa mucho una metáfora, ¿verdad? Sí, la de Canaán. Canaán. Claro, pero no habla solo del lugar bíblico, ¿eh? Es más bien un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De un estado de plenitud, donde se cumplen, digamos, las promesas de Dios en tu vida, en lo espiritual, lo emocional, en el matrimonio, el trabajo, como tu tierra prometida personal. Entiendo. La meta a alcanzar. Exacto. Pero, y acá viene el pero, el libro dice que muchos no llegan, como los israelitas en la Biblia, ¿viste? ¿Y por qué no? ¿Qué los frena? Bueno, Cole les identifica 5 obstáculos principales. Él los llama pecados fundamentales, basándose en una carta de Pablo, la primera a los Corintios. 5. A ver, ¿cuáles son? Porque seguro la definición es clave. El primero es la codicia. Y ojo, que no es solo sexual, la define más amplio. ¿Cómo? Como ese deseo de satisfacerte a vos mismo, pero a costa de otros, o incluso a costa de tu relación con Dios. Lo contrario al amor, que según el libro, siempre busca dar. O sea, un egoísmo fundamental. Algo así. Pone ejemplos como, los israelitas queriendo volver a Egipto, o la autogratificación en la pareja, o hasta la codicia entre empresas. Es bastante abarcador. Vale. ¿Y el segundo? Idolatría. Y de nuevo, no pienses solo en estatuas. No, claro. ¿A qué se refiere entonces? A cualquier cosa que pongas por encima de Dios en tu vida. Cualquier sistema de valores donde otra cosa reciba más devoción. ¿Cómo qué, por ejemplo? Menciona un montón. El poder, la plata, el negocio, la fama, el ego, incluso la pornografía. La pornografía como idolatría. Sí, porque dice que creas fantasías para tu propia devoción personal, o hasta poner tu propio ministerio, tu trabajo en la iglesia, o mirar tele todo el día por encima de Dios. La idea es desplazarlo del centro. Entendido. Tenemos codicia, idolatría. El tercero. Fornicación. Este lo usa como un término paraguas bastante amplio. ¿Paraguas para qué? Básicamente, para cualquier pecado sexual fuera de lo que él interpreta como el diseño bíblico. Insiste mucho en que, aunque la sociedad lo acepte o lo normalice, eso te debilita. Te impide alcanzar ese potencial, ese Canaán. Claro, menciona ejemplos bíblicos ahí, ¿no? Sí, Sansón, David, para mostrar las consecuencias, digamos. Ok. El cuarto obstáculo. Tentar a Cristo. Este es interesante. ¿Qué significa tentar a Cristo en este contexto? Es como pedirle a Dios que actúe en contra de su propia naturaleza, de su voluntad ya revelada. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, pedirle que bendiga un negocio chueco. O vivir, en promiscuidad, pero esperando que Dios te apruebe igual. O querer la salvación y al mismo tiempo seguir en lo que el libro llama placeres pecaminosos. Es como intentar manipular a Dios, básicamente. Ya veo. Manipular o forzar la mano de Dios. Algo así. Y el quinto y último es la murmuración. Murmuración. Suena como algo más cotidiano, ¿no? ¿Por qué tan grave? Él la define como una confesión negativa. O sea, la queja constante, el juicio, la crítica destructiva, el chisme. El hablar mal de otros.
Exacto, usa la imagen de un fueguito chiquito que termina quemando todo, relaciones, ministerios. Dice que si murmuras contra tu jefe, contra el pastor o incluso contra la palabra de Dios, eso te cierra las puertas a ver cosas buenas. Entonces, 5 frenos: codicia, idolatría, fornicación en sentido amplio, tentar a Cristo y murmuración. Y el libro recalca mucho que hay que enfrentarlos de frente, ¿no? Totalmente. La confrontación es clave para él. De hecho, cuenta esa anécdota fuerte del retiro de hombres. Ah, sí, la del vuelo a Oregón y después el retiro. Exacto. Que sintió esa guía divina y llamó directamente al arrepentimiento por pecados sexuales. Y describe una respuesta tremenda. Cientos de hombres pasando al frente, llorando. Wow. Para Cole, eso demuestra que encarar estos pecados de forma directa es el primer paso sí o sí para poder avanzar hacia esa Canaán. Y justo esa idea de confrontación directa nos lleva a otro punto que genera debate en el libro, ¿no? La diferencia que hace entre pecado y problema. Sí, es un punto central, sin duda. ¿Puedes explicar un poco eso? Porque parece que le da mucha importancia. Muchísima. Él critica fuerte lo que ve como una tendencia moderna, quizá influenciada por la psicología más secular, de llamar problemas a lo que la Biblia, según él, llama claramente pecados. ¿Y cuál es la diferencia práctica para él? ¿Por qué tanto lío con las palabras? Porque la implicación es enorme, según su visión. Un problema genera compasión, busca entendimiento, terapia, lo cual puede estar bien, ¿no? Pero él argumenta que un pecado, desde la perspectiva bíblica que él maneja, requiere otra cosa. ¿Qué requiere? Arrepentimiento y confesión ante Dios para recibir perdón y, sobre todo, el poder para cambiar realmente. Dice que llamar problema a todo evita esa confrontación necesaria. Pone ejemplos bastante duros para ilustrarlo, ¿cierto? Sí, muy directos. El del líder juvenil con revistas pornográficas que le dice a la esposa, no me comprendes, y Cole lo llama pornógrafo. O la mujer cristiana que comete adulterio y se ofende porque la llaman adúltera, diciendo que eran necesidades biológicas. Fuerte. Es que para él, usar la palabra bíblica te obliga a enfrentar la realidad del acto y la necesidad de un cambio radical, de un arrepentimiento genuino. Distingue entre el lamento humano, que es como la tristeza porque te descubrieron. La vergüenza, digamos. Exacto. Y el lamento piadoso, que es el dolor real por haber ofendido a Dios, por el pecado en sí, y el deseo profundo de ser libre de eso. Entiendo la lógica interna del argumento, aunque es potente. Y contrapone 2 tipos de sabiduría, ¿no? Justamente. La sabiduría humana que según él tiende a tapar, a encubrir. Piensa en Adán escondiéndose o en casos como Watergate. Y la sabiduría divina, que al revés, expone la herida para poder sanarla. Critica la falta de disciplina en la iglesia también. Sí, y pone como ejemplo positivo a un pastor que le exigió a su director de música, que era homosexual, o arrepentirse o renunciar. Y esto enfrentando a la gente que decía, pobrecito, es solo un problema que tiene. Para Cole, esa es la confrontación necesaria, aunque duela. Esa línea de confrontación se conecta con otro punto. Que Dios da mandamientos, no invitaciones. Suena un poco, impositivo, ¿no? Sí, suena fuerte. Pero el razonamiento de Cole es que un mandato divino te pone ante una elección clara. ¿Obedeces o te rebelas? No hay una opción intermedia de, bueno, voy a probar a ver qué onda con Jesús. Como si fuera un producto de supermercado. Exacto. Él dice, son los 10 mandamientos, no las 10 sugerencias amables. El compromiso con Dios para él es total, o blanco o negro. Y dentro de esos mandatos, ¿cuáles son los que más resalta para alcanzar esa hombría al máximo? Hay varios, pero destaca 3 como fundamentales. Primero, amar. Amar. Pero no es un sentimiento. Bueno, él insiste en que es más que eso. Es una orden, una decisión de la voluntad. Dice que podés amar aunque no lo sientas, porque Dios te lo ordena y te da la capacidad a través de su espíritu. Amar como un acto de voluntad. Milagrosamente, dice él, porque el esposo decide cambiar y amar, apoyado en ese poder divino. Interesante perspectiva. ¿Y los otros 2 mandatos clave? Arrepentirse. Cita Hechos, donde dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una invitación, es un mandato. Y tercero, confesar.
¿Confesar los pecados? Sí, pero no solo para que te perdonen el hecho puntual, sino para ser limpiado del patrón, del hábito pecaminoso. Tiene una frase muy gráfica: el pecado solo puede salir de la vida a través de la boca. Hay que verbalizarlo para liberarse de verdad. Hablando de verbalizar, también toca el cómo decir las cosas, ¿no? La verdad en amor. ¿Cómo encaja eso con la confrontación tan directa que pide? Es un equilibrio complicado, ¿no? El libro intenta marcar esa línea. Critica tanto al que es brutalmente honesto y lastima sin necesidad, El sincericida. algo así. Como también critica al que tiene buenas intenciones, pero se calla verdades importantes por miedo a ofender. Pon ejemplos ahí también, ¿verdad? Sí, dos muy fuertes. Uno hipotético: el pastor que ve un incendio en la iglesia, pero no avisa para no perturbar a la gente. Y otro real: el esposo que no dejó que le hablaran de arrepentimiento a su esposa que se estaba muriendo, supuestamente por protegerla, pero según Cole, le hizo un daño espiritual tremendo. O sea, ni pasarse de crudo, ni callarse por miedo. Exacto. Y vuelve a la diferencia entre la tristeza humana, porque te cacharon, y la tristeza piadosa, por el pecado mismo, que es la que según él produce un cambio real y duradero. Todo esto parece desembocar en un tema central que recorre el libro: la responsabilidad personal. Fundamental. Es un eje clave. Y el autor es muy directo con esto. Cuenta una historia personal sobre eso, ¿no? Sí, una muy reveladora. Con su hijo adolescente, Paul. Le negó el auto, el chico se enojó mucho y Cole sintió que él lo había provocado a ira. Tuvo la convicción, dice, de pedirle perdón a su hijo. Un padre pidiendo perdón al hijo. Eso no es tan común, menos en esa época quizás. Exacto. Y no solo le pidió perdón, sino que cambió su decisión. Le dejó ir al campamento y cuenta que fue en ese campamento donde Paul sintió su llamado al ministerio. La lección que saca Cole es: se requiere un hombre de verdad para admitir su error. Pedir perdón incluso a tus hijos no te hace menos hombre, te hace más maduro. ¿Y esa madurez cómo la define? ¿Llega con los años? No, para nada. La define como aceptar la responsabilidad total. Por tus éxitos, sí, pero también por tus fracasos. Critica mucho la cultura de la evasión, ¿viste? El divorcio fácil, el hombre que se borra de sus roles en casa o en la iglesia. La cultura de la excusa. Algo así. Cita la famosa frase de Truman: "The buck stops here". La responsabilidad termina acá. Y la aplica al hombre. En tu casa, en tu vida, la responsabilidad final es tuya. Y muy ligado a eso está el perdón, ¿no? Le dedica bastante espacio. Muchísimo. Cuenta varias historias para ilustrar un principio que él considera clave. ¿Cuál es ese principio? Que no perdonar te daña a vos tanto o más que al otro. Dice que retenés el pecado del ofensor, como que no lo soltás, y eso te ata a vos mismo a ese patrón de dolor o de conducta. ¿Cómo es eso? Da ejemplos, ¿verdad? Sí, varios. El de un exalcohólico cuyos hijos también se vuelven alcohólicos, y según el libro es porque nunca lo perdonaron. Él tuvo que ir a pedirles perdón para que ese ciclo se rompiera en ellos. ¡Qué fuerte! Sí. Y otros, la mujer que repetía con sus hijas los mismos errores que su madre había cometido con ella, hasta que perdonó a su madre. O el hombre con problemas de negocios que se repetían hasta que perdonó a un socio que lo había estafado. O el científico enemistado con su hija, repitiendo el patrón de conflicto que tuvo con su propio padre ya muerto, hasta que perdonó al padre y pudo reconciliarse con la hija. O sea, el perdón como una llave de liberación, pero principalmente para uno mismo. Exactamente. Para romper cadenas, patrones que se repiten. El perdón libera, dice Cole, pero sobre todo te libera a vos. ¿Y todo esto lo contrasta con la tendencia a la autojustificación? Claro, que es lo opuesto a asumir responsabilidad. Es el acto reflejo de echarle la culpa a otro. Un patrón viejísimo, dice él, que viene desde Adán echándole la culpa a Eva y Eva a la serpiente. Pone un ejemplo cotidiano muy bueno. Sí, el del padre que reta al hijo porque volcó la leche, pero al rato la vuelca él mismo y le echa la culpa a la esposa por dejar el vaso muy cerca. Es esa tendencia a no decir nunca fue mi error. ¿Y la solución que propone el libro? Reconocer que al final respondemos ante Dios.
y que la única forma de librarse de la culpa real es aceptando su perdón a través de Cristo, no tratando de justificarnos nosotros mismos. Bueno, pasemos ahora a cómo aplica todo esto más concretamente al liderazgo del hombre, a las relaciones. Es como el corazón de la segunda parte del libro, ¿no? Sí, totalmente. Ahí define la hombría directamente como semejanza a Cristo. ¿Y qué implica ser semejante a Cristo en la práctica, según Cole? Implica un equilibrio entre la ternura, el amor, el consuelo, la sanidad que mostró Jesús y la firmeza. Firmeza. ¿En qué sentido? Firmeza para la disciplina personal, para poner límites, para liderar con claridad y también para confrontar lo que está mal. Cuenta una anécdota graciosa de una discusión en un programa de TV sobre si el esposo debe ser firme. Él aclara, firme, no áspero ni autoritario. Firmeza para tomar decisiones difíciles también, ¿no? Exacto. Como cortar lo que no da fruto, dice él, usando la imagen de la higuera estéril. Puede ser un mal hábito, un negocio que no funciona, un programa que no sirve. Hay que tener la firmeza para cortar por lo sano. Y profundiza mucho en el rol del hombre como sacerdote del hogar. ¿Qué significa eso concretamente? Lo desglosa en acciones muy prácticas hacia la esposa. Primero, ministrarle espiritualmente. ¿Cómo? Orar por ella, pero también orar con ella. Dice que eso crea una intimidad espiritual muy profunda y que si no se hace, quedan necesidades importantes sin cubrir en ella. ¿Qué más? Darle seguridad. Decirle con palabras, confesarle que ella es la mujer que Dios eligió para él. Afirmar el compromiso verbalmente. Y tercero, fundamental, apreciarla, no depreciarla. Apreciarla. ¿Sí? Tratarla, como dice la Biblia, como coheredera de la gracia de la vida. Advierte que si el hombre la menosprecia o la critica constantemente, eso bloquea sus propias oraciones. Pone el ejemplo de un tal Tomás que se burlaba de su esposa y su ministerio no avanzaba. Y cuenta su propia experiencia ahí también, ¿no? Sí, comparte una crisis personal y cómo cambió su actitud hacia su esposa Nancy. Pasó de depreciarla a apreciarla activamente, a darle lo que él llama la propina para toda la vida. Un cambio de actitud radical. Y este liderazgo implica cambio. Y el cambio, dice, empieza por la cabeza. Sí, por el hombre en la familia. Usa una analogía de un consultor de empresas amigo suyo que decía que una empresa no se arregla si el jefe no cambia primero. Y cuenta la historia de Ricardo. Exacto. Un hombre cuya vida y familia se transformaron después de una charla con Cohen en un muelle. Lo clave es que Ricardo hizo los cambios. Cole tiene una frase ahí muy buena. El cambio no es cambio hasta que es cambio. No alcanza con querer cambiar, hay que hacerlo. Toca también un tema muy actual, el del padre ausente. Sí, y no solo el que no está físicamente. Critica mucho al padre que está en casa, pero como si no estuviera, pegado al trabajo o peor, a la televisión. Lo llama papá video. Papá video. Analiza cómo las imágenes distorsionadas de la masculinidad en la tele, menciona a Archie Bunker como ejemplo de esa época, afectan a los hijos. Llama a los padres a ser modelos conscientes, a controlar lo que entra en casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, cita un salmo, a valorar más la virtud que la plata, a ser héroes para sus hijos. ¿Y qué es lo más importante en esa relación padre-hijo, según él? El tiempo de calidad, por supuesto, pero sobre todo escuchar. Escuchar de verdad. ¿Pon ejemplos de eso también? Sí, dos muy buenos. Uno, de un vendedor de seguros súper exitoso cuyo secreto era simple: escuchar al cliente lo suficiente. Y otro más personal, de un padre que tuvo que comprometerse a escuchar a su hija adolescente 30 días seguidos, sin interrumpir, para poder sanar la relación que estaba rota. 30 días. ¡Qué desafío! Tremendo. Y conecta esto con lo que llama el pecado de omisión. No hacer lo que tenés que hacer. No escuchar, no compartir lo que te pasa, dar solo titulares en vez de diseños, dice él, no dedicar tiempo. Todo eso son formas de pecar por omisión que dañan muchísimo a la familia. Ya llegando al final del libro, plantea unas preguntas como definitorias, ¿no? Y habla de compromiso. Sí, cierra con fuerza. Propone algo interesante, que así como una persona necesita nacer de nuevo espiritualmente, a veces un matrimonio también necesita eso, una transformación radical. Cuenta la historia de Guillermo y Betty.
Exacto. Una pareja que parecía perfecta por fuera, cristiana, modelo, pero por dentro estaban destruidos. Hasta que Guillermo entendió que no bastaba con que cada uno fuera cristiano por su lado. Tenían que invitar a Cristo a transformar la relación matrimonial en sí misma. Y retoma 2 preguntas clave. Sí, 2 preguntas que, según él, todo hombre tiene que responderse sí o sí. ¿Qué piensas de Cristo? Y ¿vas a ser un hombre o no? Y hay una escena final en una sesión de consejería. Sí, muy potente. Donde el esposo, después de un silencio largo de luchar internamente, finalmente dice, bueno, intentaré serlo. Solo intentaré. Sí, pero esa respuesta, aunque parezca débil, Cole la ve como el punto de quiebre, el inicio del compromiso, porque recalca que la hombría, como él la entiende, no es algo que tenés de un día para el otro. Es un proceso, una construcción de carácter día a día basado en decisiones. Y el epílogo cierra con historias de transformación. Sí, la de Ben Kinchlow, que pasó de la desesperación total a una vida plena al entregarle su vida a Cristo. Y la propia convicción de Cole de dedicarse a este ministerio para hombres, sintiendo que era algo urgente, que estaba corriendo con atraso. Reitea la idea central, salir de la pobre autoimagen que él llama Egipto para entrar a la tierra prometida, Canaán, a través de la nueva identidad en Cristo. El llamado final es a vivir esa hombría al máximo, que para él es sinónimo de parecerse a Cristo. Bueno, creo que hemos recorrido los puntos más importantes de estos extractos de Hombría al Máximo. La visión es muy clara, ¿no? Una masculinidad basada en la fe cristiana, definida por parecerse a Cristo. Y eso implica asumir toda la responsabilidad, liderar en casa con amor, pero también con firmeza, enfrentar los propios defectos con arrepentimiento, perdonar y comprometerse activamente con el crecimiento personal y el de la familia. Totalmente. Y más allá del marco religioso específico, que es muy claro y de una época concreta, surgen preguntas que quizás resuenan hoy de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, esta idea tan fuerte de la responsabilidad personal radical. ¿Qué significa hoy para cualquiera, más allá de sus creencias, asumir plena responsabilidad por cómo uno es, por cómo actúa, por el impacto que tiene en la gente cercana? Claro. O cómo lidiamos todos con nuestros propios obstáculos internos, como los llama él, sean los que sean. Y con esa tendencia tan humana a la autojustificación, a echar culpas afuera para no mirar adentro. Exacto. Son temas que, creo, dan para pensar sobre el carácter, el crecimiento personal, las relaciones, más allá del enfoque particular del libro. Sin duda. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Ha sido muy interesante. Gracias a vos. Nos encontramos en la próxima.